De Cristo, hermanos, una vez más nos encontramos delante de ustedes en esta nuestra segunda escuela dominical virtual y estamos nuevamente en este ambiente natural, amén, con este aire fresco y sabemos que en estos momentos ustedes están en sus hogares, amén, allí sentados, prestando atención a lo que Dios tiene para nosotros en este domingo. Damos gracias a Dios porque hemos pasado una semana, amén, donde el Señor ha estado con nosotros y nos ha bendecido, y yo sé que también a ustedes. Yo me pongo a meditar acerca de la situación que estamos viviendo y que en cierto sentido esto nos ha favorecido. ¿Para qué? Para que el mensaje del Evangelio pueda llegar a más personas, para que la palabra de Dios pueda alcanzar a muchas almas más, porque ahora nosotros tenemos la ventaja que nosotros estamos grabando estos mensajes y luego estos mensajes usted puede compartir el enlace con sus amigos, con sus vecinos, amén, con sus familiares, amén, y todos, ¿verdad?, van a tener la oportunidad de escuchar esta palabra una vez, dos veces, tres veces, las veces que lo deseen. Así que en cierto sentido yo pienso que esto nos ha favorecido. La enseñanza que tenemos para este día forma parte de la historia que vimos la semana pasada. Si ustedes recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando acerca de los discípulos en medio de una tormenta. Y hemos titulado esta enseñanza "Y él le dijo, ven", que está en Mateo 14, 29. Pero antes de dar inicio a esta enseñanza, nosotros le pedimos al hermano Edwin que nos cantara para esta semana el himno de escuela dominical. Así que en estos momentos le damos el lugar a nuestro hermano Edwin. Amén, Padre Cristo, hermanos, que el Señor bendiga de una manera muy especial a toda su congregación, y vamos a estar invitándoles a que nos acompañen a cantar este coro de escuela dominical, que dice así: de domingo en domingo me presento a estudiar en la iglesia mi lección dominical. Con mi Biblia, mi ofrenda, mi cuaderno expositor, me presento alabando al Salvador. ¿Cómo dice? Oh, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá, oh, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. A mi nombre yo feliz responderé. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Edwin. Amén. Y hubo una parte de esa historia de los discípulos en medio de la tormenta, si ustedes recuerdan, fue en Mateo capítulo 14 del 22 al 33. Pero hubo una parte que nosotros no tocamos, amén, que fue del verso 27 al verso 31. Y en este día vamos a tocar esta parte. La dejamos a propósito porque esta parte tiene una enseñanza muy especial para nuestras vidas, amén. Y pensamos que lo mejor era tratarlo aparte. Vamos a recordar un poquito la historia. Y para aquellos que no vieron esta enseñanza, no la escucharon, les voy a aclarar, amén, qué fue lo que sucedió en el relato anterior. En el relato anterior, en el verso 22 de este capítulo 14 de Mateo, dice que Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca y les ordenó pasar a la otra ribera.
No mucho después que ellos parten, se desata una gran tempestad en el mar. Mientras tanto, Jesús oraba a solas. Y Jesús esperó hasta la cuarta vigilia para ir a donde estaban los discípulos en medio de esa situación tan tremenda, tan terrible que estaban pasando. ¿Por qué lo hizo? Ya nosotros lo explicamos en la enseñanza anterior. Quiere decir que Jesús esperó hasta la cuarta vigilia de 3 a 6 de la mañana para ir a ayudarlos. ¿Y cómo lo hizo? Fue caminando a ellos sobre el mar y en medio de la tormenta. Y cuando los discípulos, les recuerdo esto, vieron la sombra que se acercaba hacia ellos, ellos pensaron que se trataba de un fantasma. Perdón. Tal vez el espíritu de la muerte que los había ido a buscar. Pero esa figura que se acercaba les habló y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y ellos reconocieron que era la voz de su amado Maestro, de Jesús. Y es aquí donde empieza la historia no contada que tiene que ver con el apóstol Pedro. Así que vamos a leer ahora del verso 27. Vamos a tomar el verso 27 también hasta el verso 33. Dice así la palabra de Dios. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Qué significado tiene para nosotros el caminar de Pedro sobre las aguas? Eso es lo que queremos ver en este día. Y yo quiero, amén, que usted abra su corazón, que usted abra su mente, que usted, amén, no se distraiga por nada, sino que se mantenga atento a esta palabra, amén. Sabemos que están en la casa y que está el movimiento diario para allá y para acá, pero yo le pido que en estos momentos suspendan todo lo que están haciendo y se dediquen únicamente a escuchar la palabra de Dios. Necesitamos comprender el significado real de lo que ocurrió con Pedro. En primer lugar, vamos a analizar esta situación. Pedro, al igual que los otros discípulos, amén, habían estado luchando contra la tempestad, el mar, el viento, amén, durante más de 9 horas, porque recuerden que Jesús fue a la cuarta vigilia, amén, y tal vez fueron 10 horas, tal vez fueron 11 horas, tal vez ya estaba amaneciendo, amén. Quizás el Señor llegó ya a las 5 de la mañana, amén, pero era parte de la cuarta vigilia, amén. Y decíamos la vez pasada que seguramente ya a estas alturas ellos habían perdido la esperanza de salir con vida de esa situación. Y lo que estaban esperando era que la barca naufragara, porque dijeron: ya no tenemos esperanza, ya no hay manera de que nadie nos salve. Si en ese momento de desesperanza, si en ese momento, tal vez cuando ya estaba esa resignación a morir, ellos ven una figura que viene hacia ellos y luego escuchan una voz que resulta ser la voz de su amado Maestro, que les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Piense usted cuál sería la actitud de todos. La actitud de todos ellos tiene que ser: gracias Señor, gracias Señor, gracias. Oh, porque aquí viene el Maestro a salvarnos. Gracias a Dios que Él envió a su Hijo para que viniera a rescatarnos, a salvarnos. Y eso tiene que haber sido un momento de alegría, amén, indescriptible, cuando ellos ven la figura de su amado Maestro que se acerca a ellos y le dice estas palabras. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén.
Y lo único que se podía escuchar en esa barca era: gracias Señor, gracias Jesús, gracias oh Dios mío. Amén. Aunque la tormenta todavía no había cesado, ya ellos se sentían seguros, porque allí estaba el Maestro, porque allí estaba Jesús. Hoy se dirigía hacia ellos. La pregunta es: ¿por qué en ese momento de tanta alegría, de tanta felicidad, amén, a uno de los discípulos se le ocurre decir lo que dijo Pedro? Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ellos se habían mantenido casi toda la noche en la barca, luchando contra la tormenta. Amén. La poca seguridad de ellos estaba en esa barca. Y la tormenta todavía no había cesado. ¿Por qué Pedro va a pedir ir al lugar del peligro? El mar embravecido, las olas enormes. Pedro estaba diciendo: yo quiero caminar sobre ese mar embravecido. No importa esas olas, yo quiero caminar sobre esas olas. Eso parecía una locura. Si nosotros hubiéramos estado en esa barca, en ese momento, en ese lugar, ninguno de nosotros se le hubiera ocurrido decir lo que dijo Pedro. Estoy seguro de eso. Ninguno de nosotros lo hubiera dicho. Yo creo que Pedro nunca dudó que ese era Jesús. Porque si él no hubiera estado seguro de que ese era Jesús, jamás se habría bajado de esa barca para ir al mar. Porque si él no era Jesús, si ese no era Jesús, ¿qué iba a suceder cuando Pedro se bajara de esa barca? Pues se iba a hundir, se iba a morir, se iba a ahogar. Y Pedro estaba medio loco, pero yo creo que no tanto. Amén. Así que más razonable, pienso yo, hubiera sido que Pedro, ¿verdad?, dijera: Señor, si eres tú, manda que esa tempestad termine ya, cese ya, se calme ya. Manda que esa tempestad termine. Allí no había más riesgo que el que a él había pasado toda la noche. Y sus discípulos y sus compañeros en medio de esa tormenta. Ahí no arriesgaba nada. Yo tengo mi propio punto de vista sobre esto, pero más adelante se los haré saber. Yo he pensado en dos posibles aplicaciones sobre el significado de Pedro dejando la barca y caminando sobre las aguas hacia Jesús. Primero, cuando cada uno de nosotros, cuando cada uno de ustedes, hermanos, conoció a Jesús, cuando tuvo ese encuentro tan especial con el Maestro, ¿cómo era su vida? ¿Cómo era mi vida? ¿Cómo era nuestra vida? Para la mayoría era una vida sin sentido. Nuestra alma, nuestro corazón estaba vacío y estábamos siempre en medio de la tormenta de este mundo, de la tempestad, de la opresión del diablo y sus demonios. Esa era nuestra vida antes de conocer a Jesús. Éramos marionetas en las manos de Satanás, del diablo, y él hacía de nuestra vida lo que bien le parecía. El diablo no es amigo de nadie. Él lo que trata es de hacer mal. Él vino a hurtar, matar y destruir. Esa es la misión del enemigo, del diablo. Y él nos martirizaba. Estábamos como los discípulos en la barca, en medio de la tempestad. Igual que ellos, quizás nos sentíamos ya sin esperanza. Todo nos salía mal. Quizás algunos estaban pensando en morir. Quizás algunos estaban pensando en quitarse la vida. Quiero decirles que en este tiempo hay muchas personas que ya se han quitado la vida, desesperados, angustiados. El día lunes, allá frente a donde trabaja la hija mía, un hombre se tiró del tercer piso. Ya desesperado, angustiado, ya no, esta situación, esta depresión lo estaba acabando. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero en ese momento de nuestra vida, cuando estábamos en esa tempestad, en esa tormenta permanente, amén, alguien nos habló de Jesús. Alguien nos habló de su amor. Alguien nos habló de su misericordia. Y llegamos a la iglesia porque nos invitaron. Esa persona nos invitó a la iglesia y nosotros fuimos. Y luego pasamos al altar. Perdón. Y yo recuerdo, aun cuando han pasado más de 30 años desde que yo me convertí, yo recuerdo esa oración que yo hice en ese altar, ese día que fui por primera vez a una iglesia evangélica. Y mi oración
fue muy parecida a las palabras que dijo Pedro al Señor. Yo le dije, si en verdad tú eres real, si en verdad tú eres Dios, si en verdad tú existes, cambia mi vida. Yo no quiero ya más seguir oprimido por el diablo. Yo no quiero más seguir oprimido por el mundo. Yo no quiero más seguir oprimido por las circunstancias. Yo quisiera estar sobre todo eso. Yo quisiera caminar sobre todos los problemas, las circunstancias adversas, sobre todas esas cosas. Señor, yo quisiera caminar. Es como si la barca de mi vida estuviera azotada por la tempestad y yo decidí atender la invitación que Jesús me decía. Ven, ven. Yo me decidí a caminar sobre el mar agitado de este mundo, pero para llegar a donde estaba el Maestro. Yo me decidí a dar ese paso, a salir de esa barca, a salir de esa tormenta en que yo me encontraba, para caminar hacia Jesús en ese momento. Y caminé hacia Él, a pesar de la tormenta, a pesar de la tempestad, porque yo lo veía a la distancia, yo lo veía cerca de mí. Yo sentía que esa voz, amén, me estaba infundiendo aliento, ánimo, amén, confianza, y sentí una paz interior como nunca antes la había sentido. Yo creo que mi historia es la historia de miles de personas en el momento en que conocieron a Jesús. Y Pedro iba igual. Pedro iba caminando hacia el Maestro en medio de esa gran tormenta. Pero dice la historia que llegó un momento en que el temor se apoderó de su corazón por los fuertes vientos y él comenzó a hundirse. Cuando tú te conviertes a Cristo, ten la seguridad que van a venir los ataques más fuertes de Satanás que jamás tuviste. Y tal vez llegó el momento recién convertido en que tu corazón se llenó de temor. Porque vino el rechazo de tu propia familia. Vino el rechazo tal vez de tu esposo que te dijo en un momento, escoge entre Cristo o yo. O la esposa, amén, que te dijo, escoge entre Cristo y yo. Tal vez fueron tus padres los que te rechazaron porque habías dado ese paso. Y quizás sentiste que te hundías como Pedro. La empresa en la cual yo trabajaba cuando me convertí a Cristo tenía un gerente que aborrecía totalmente el evangelio. Aborrecía a los evangélicos. Incluso llegó a despedir a varios evangélicos que estaban allí. Así que en el momento en que yo me convertí a Cristo, eso fue como un balde de agua fría para el gerente. Y un día me llama a la oficina y me dice, escoge hoy lo que vas a hacer. Si te decides a ser pastor o tu trabajo. Yo tenía en esos momentos una alta posición en la empresa. Era una empresa de las más fuertes en Zona Libre, que compartía el liderazgo con Mota Internacional, una empresa muy conocida aquí en Colón. Yo era el segundo después del gerente. Estaba como José después del faraón. Y mi salario era un salario muy alto también. Estoy hablando de los años 80. Para la época actual, ese salario quizás representaría unos $4,000. Materialmente yo tenía bastante que perder, pero yo escogí a Cristo. Y al poco tiempo me despidieron. Creo que solo tenía como 2 meses de haberme convertido. Igual que Pedro, yo sentí que me hundía. Pero de mis labios, en ningún momento salieron palabras de reclamo a Jesús por lo que me estaba sucediendo. Yo solo pensaba que Dios estaba en control de todas las cosas y que si Él había permitido eso, por algo lo había permitido. Como les dije al principio, compartan el enlace de este estudio con sus vecinos, con sus amigos, porque seguramente ellos un día se van a acercar a Jesús y lo van a aceptar como su Señor y su Salvador. Y posiblemente le van a suceder cosas como las que me sucedió a mí y le han sucedido a tantos, amén, que se han acercado a Jesús y lo han reconocido como el Señor y el Salvador de sus vidas, amén.
Es un proceso por el cual tenemos que pasar los que escogemos a Dios como Padre. Después de eso, el Señor me abrió puertas en una empresa, puertas de bendición en las que trabajo hasta el día de hoy. Oh, mi vida ha sido muy bendecida en ese trabajo, amén. Y esos dueños, los dueños de la empresa, me tratan a mí, me ven a mí como si yo fuera de la familia. Incluso me lo han hecho de saber y me lo han mostrado de muchas maneras con hechos. Ahora bien, esta es la primera aplicación que yo le doy a este caminar de Pedro sobre las aguas. Hay una segunda aplicación. Ahora nos vamos a ver todos, la iglesia en esa barca, en medio de una gran tempestad. La tempestad que estamos viviendo. No solo nosotros, sino el mundo entero. Y nosotros todos nos vamos a ver representados en Pedro. La iglesia representa a Pedro o Pedro representa a la iglesia. Los demás que están en la barca vamos a decir que representa al resto del mundo. Porque todos estamos en medio de esta tormenta. Todos estamos en medio de esta tempestad. La iglesia, el mundo, todos estamos en medio de esto. Y Jesús le hace la invitación a la iglesia a caminar hacia Él, a confiar en Él. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y a los amigos, a los invitados, o quienes compartan este enlace, yo les doy un consejo. Confíen en Jesús, confíen en Dios, porque Él está en control de todas las cosas. No importa lo que esté sucediendo, no importa lo que esté pasando. Jesús dijo, el que viene a mí, yo no lo rechazo. El que viene a mí, yo no lo echo fuera. Acércate a Dios, amigo mío, y verás que Él se acercará a ti. Pero estamos caminando hacia Jesús en medio de la tempestad. Eso era lo que hacía Pedro. La situación que estamos viviendo no es fácil. Algunos de nosotros, porque a muchos les ha sucedido, a una gran mayoría han perdido sus empleos. Tal vez usted ha perdido su empleo. O si usted se ganaba el sustento con el trabajo día a día, de lo que saliera, amén, ahora usted no se puede mover de su casa. Ahora no puede buscar el recurso económico para sustentar a su familia. La economía suya, la economía está por el piso tal vez, amén. Ya quizá usted se encuentra como quien va por un camino y se encuentra con este camino, se divide en cuatro, se separa en cuatro caminos y usted no sabe qué camino tomar. Es como si estuviera en medio de una encrucijada y usted comienza a pensar y a pensar y a pensar en su familia. Es que no tiene dinero, no tiene trabajo, amén. Y aún en estos momentos, hay un enemigo que está atacando a muchos. Y también lo puede atacar a usted. Y es la depresión. Como dije, esas personas que se están suicidando hoy en día. Esas personas que se están tirando, amén, de un tercer piso, de un cuarto piso, amén. Es porque ya la depresión los controló. Y yo quiero decirle que la depresión es un espíritu. Un espíritu que se apodera de las personas, amén. Yo le digo a usted, mi hermano, y yo le digo a usted, mi amigo, no quite su mirada de Jesús. En ese momento, Pedro quitó la mirada de Jesús. Pedro caminaba hacia Jesús, pero él comenzó a mirar las olas, él comenzó a sentir el fuerte viento, y en ese momento fue que él se hundió. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús extendió su mano hacia Pedro y lo levantó. Luego Pedro regresa a la barca, caminando sobre el mar nuevamente con Jesús. Con la compañía de Jesús nosotros vamos a caminar sobre el mar de las tormentas, de la tempestad de este mundo, sin temor, sin hundirnos. Caminaremos sobre todos los problemas actuales, sobre todas las circunstancias adversas. Vamos a caminar, téngalo por seguro, solamente que no tenemos que quitar la mirada de Jesús. Después, cuando Jesús sube a la barca, dice que se calma la tempestad. Dios va a calmar esta tempestad. Dios va a calmar esta tormenta. Tenga la seguridad. En qué momento lo va a hacer, Él lo sabe. Amén.
Y ya pareciera que en la distancia estamos comenzando a ver, amén, unos destellos parecidos a los que vemos en el amanecer cuando empieza a salir el sol. Son los destellos, amén, es la luz, amén, de un nuevo amanecer, porque las cosas van a cambiar. Ya hay un horizonte que se puede vislumbrar a lo lejos, amén. Y nosotros vamos a salir de esta tormenta, de esta tempestad, porque el Señor va a decir: hasta aquí termina esta tempestad. Pedro ha sido muy criticado, porque en un momento sintió temor y se hundió. Pero la realidad es que Pedro era temerario. La realidad es que Pedro era intrépido y hasta medio loco, porque solo así se entiende que quisiera caminar sobre el mar embravecido en medio de esa terrible tormenta. Pedro debió pensar: Jesús nos dio autoridad para echar fuera demonios. Jesús nos dio autoridad para sanar enfermos. Jesús nos dio autoridad para hacer milagros. Y Él dijo que mayores cosas que Él haríamos nosotros. Pues entonces yo quiero caminar sobre las aguas como Él. Bajo su autoridad, yo estoy seguro que yo podré caminar sobre las aguas. Por eso Él dijo: manda, Señor, que yo vaya a ti sobre las aguas. Si tú lo dices, estoy seguro que caminaré sobre las aguas. Es lo mismo, iglesia, amigo, que nosotros vamos a hacer. Vamos a caminar sobre las aguas de esta tormenta, de esta tempestad. Caminemos sobre las aguas de este mundo, bajo la autoridad de Cristo, porque con Cristo somos más que victoriosos. Con Cristo somos más que vencedores. Y Él nos va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Hasta aquí, hermanos, este estudio, Señor, breve que hemos tenido en el día de hoy sobre Pedro caminando sobre las aguas. Que Dios les bendiga.